¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas. Siempre es un placer estar con Guadalupe Correa y con Estefanía Veloz en este intercambio de opiniones que esperemos sirvan para enriquecer el conocimiento de las personas y se dan desde diferentes perspectivas con el propósito justamente de que se cubran diversos ángulos sobre los temas que vamos a tratar esta noche. Creo que Estefanía nos quiere presentar el primer tema que pondremos en la mesa de análisis. Por favor, Estefanía, te escuchamos con interés. Bueno, sí, ya saben aquí en la mesa que antes de empezar esta mesa de diálogo, normalmente pues, tratamos de ver qué vamos a hablar y evidentemente no podíamos dejar fuera el caso Cabeza de Vaca, el hoy saliente gobernador de Tamaulipas, a quien la Cámara le abrió un proceso de desafuero prácticamente hace más de un medio. Y estuvo desaforado, protegido en su estado por su Congreso, hasta que la Corte de Justicia, en efecto, validó que su fuero duraba hasta el 1 de octubre. Creo que tenemos un pequeño problema con el sonido Eh, de Estefanía y vamos a hacer una pausa con Estefanía en lo que hacemos el ajuste y nos vamos con Guadalupe Correa para que Guadalupe Correa nos dé la introducción y el preámbulo de este primer tema que vamos a abordar. Sí, bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos ahorita a hablar de un tema de gran importancia. El estado de Tamaulipas, la validación del triunfo de Américo Villarreal, el inicio de una nueva época, de una nueva era en el estado de Tamaulipas, esperemos, después de 6 años grises, oscuros, tremendos, donde se fabricaban culpables, enriquecimiento ilícito, vinculaciones de la cabeza del Estado con la delincuencia organizada, según algunas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, un gobernador que quiso ser presidente y que hasta el último momento quiso imponer su voluntad en el Estado. Es un tema complicado y es un tema complicado porque Tamaulipas es un estado estratégico y no termina hasta que termina. En el año 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue electo gobernador del estado de Tamaulipas y en la campaña hicimos algunas investigaciones importantes que arrojaron pues sus vínculos desde antes con alegados vínculos con el crimen organizado, un pasado gris. Y bueno, en este momento vamos a ver qué sucede. Ya él va a dejar la gubernatura, vamos a ver si se va a los Estados Unidos y si esto sucede, si sucede un proceso de extradición. Pero vamos a ver, quiero saber que mis compañeros nos comenten qué implica esto, hacia dónde vamos y qué ha sucedido y qué podría suceder. Yo también tengo algunas cosas que comentar con relación al nuevo gobernador y a la gente más allegada. Pues Pedro, es todo tuyo. Empezamos a hablar del estado de Tamaulipas y de un gobernador terrible, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Bueno, habría que hacerle la observación a nuestro auditorio que estamos teniendo algunos problemas con el audio de Estefanía y por esa razón vamos a dejar que se haga el ajuste técnico correspondiente y se incorpora de lleno a esta mesa de análisis. Lo que planteas, Guadalupe, es muy importante, pero también creo que hay una dimensión política que es fundamental en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero no podemos dejar de lado que junto con este tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, necesariamente se va a tener que embonar el tema de Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente todavía, presidente nacional del PRI, y además coordinador de los legisladores priistas en la Cámara de Diputados. La comisión, la sección instructora ya se reunió, ya se instaló formalmente, lo cual significa que desde el punto de vista legal esta sección instructora ya empezó un procedimiento que va encaminado a analizar la viabilidad de que se dictamine un juicio de procedencia que podría poner en un predicamento muy serio al presidente nacional del PRI. Pero regresando al punto de partida, a lo que comentábamos de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no hay que perder de vista que en el ámbito político los dos son personajes muy importantes y de alguna manera serán muy, muy trascendentes en lo que viene a futuro. Lo que viene a futuro que son
la fortaleza que pudiera tener la coalición opositora de Va por México en su confrontación directa el año próximo, en el mes de junio, y en el 2024, también en junio, durante la contienda presidencial. O sea, son dos casos que inevitablemente van en el mismo paquete, porque los dos casos, de la manera como se resuelvan, y si se resuelven de alguna manera que pongan con un pie en la prisión a estos dos personajes, indudablemente que va a ser como un golpe muy duro en la línea de flotación de la nave de esta coalición opositora que se está gestando para el próximo año y para 2024. Entonces, está el aspecto político, está el aspecto jurídico y está también la validación de que en este país exista y realmente se lleve hasta sus últimas consecuencias aquello que está previsto en la Constitución y en las leyes con respecto a personajes de la vida pública sobre los cuales hay dudas muy fundadas y esperemos que también elementos jurídicos de prueba que nos digan que la justicia se va a aplicar con la debida prontitud, pulcritud y pertinencia. Esa sería mi primera aportación, Guadalupe Correa. Muchas gracias, muchas gracias. Creo que el tema de la oposición realmente es muy pertinente. Alejandro Moreno también. Yo quisiera, en mi participación, hablar del tema en el cual me quedé. Es decir, creo que hemos hablado bastante en varios espacios sobre estos 6 años tan oscuros en el estado de Tamaulipas. El tema del desafuero, la muy lamentable decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al fuero de los gobernadores. Entonces, en otra ocasión que tengamos un gobernador que desde el principio pues se haga investigaciones sobre vínculos con la delincuencia organizada o cualquier tipo de crimen, ¿no? Va a poder gozar de fuero. Eso es lo lamentable de esa decisión. Pero bueno, también tenemos que ver que en Tamaulipas, como dije antes, el 2016 era un año de celebración. Lo celebraron los medios de comunicación del estado de Texas, los medios de comunicación internacionales, toda una serie de actores a nivel nacional, a nivel internacional. Se había ido el PRI de Tamaulipas, los años de Yarrington, los años de Cavazos Lerma, de Eugenio Hernández, esos años del vínculo de los gobernadores priistas con la delincuencia organizada, años terribles, años de Zetas, de Cartel del Golfo, de muertes, y llegaba un nuevo gobernador que prometía mucho, que pocos estudiaron sus antecedentes. Y en este caso, en el caso de Américo Villarreal, también tenemos que tener mucho cuidado de celebrar el triunfo de alguien que, parece que no hay ahorita pruebas fehacientes de su relación con el crimen organizado o actividades ilícitas, a excepción de estas filtraciones grotescas por parte de algunos periodistas como Héctor de Mauleón. Y todas estas declaraciones tremendas, apoyadas por material que parece noticias falsas, Coyo Trejo, el mismo gobernador todavía, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vinculándolo a la delincuencia organizada. Sin embargo, es interesante no perder de vista y no olvidar lo que sucedió con los hermanos Carmona, una investigación a que todavía está en Estados Unidos. Existe uno de los hermanos Carmona, el que no murió en el estado de Nuevo León, y él está como testigo protegido en los Estados Unidos. Hay una investigación abierta por parte del Departamento de Justicia, y entonces es muy importante no perder esto de vista. Se vincula a algunos personajes cercanos a Mario Delgado, a Jed Kolensky, con estos hermanos Carmona, la cuestión del huachicoleo fiscal, el manejo de las aduanas, y estos personajes son muy cercanos a Américo Villarreal. Son parte ahora de la clase política, una clase política donde no había un partido Morena, donde había PRI, donde había PAN, como en el norte del país, y donde estas personalidades, estos personajes no pueden de repente limpiarse solamente porque hablamos de un nuevo partido, porque hablamos de un nuevo gobernador. No vamos a dar un cheque en blanco a las nuevas personas que llegan a gobernar un estado estratégico cuya sociedad, economía y política ha estado relacionada con el crimen organizado. No con esto quiero
quiero decir que los tamaulipecos sean criminales de ningún sentido, pero es un estado muy complejo y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, el contrabando, el narcotráfico, el crimen organizado ahora de forma diversificada. Entonces, vamos a ver qué sucede. Nada más quiero terminar con decir que el papá de Américo Villarreal gobernó 2 años en el periodo de Miguel de la Madrid, 4 años en el periodo de Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, y el cartel del Golfo se hizo fuerte durante los años de Carlos Salinas de Gortari por supuestos vínculos con el hermano Raúl Salinas de Gortari. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que seguir investigando. Muchas gracias. Bueno, pues parece que ya recuperamos a Estefanía Veloz y eso nos da muchísimo gusto. Estefanía, te estamos esperando para que hagas tu primera participación, por favor. Precisamente me quedé, según yo, explicando un tema hasta que me di cuenta que estaba hablando sola porque ya no estaba conectada, pero muchas gracias por la paciencia. Y entré justo en algo que me parece muy clave de lo que decía Guadalupe, porque creo que ya platicaron sobre el contexto del desafuero, de cómo fue finalmente la Suprema Corte de Justicia la que le otorgó, digamos, este respeto constitucional al desafuero para que pudiera investigársele después del 1 de octubre. Pero Guadalupe mencionaba algo que me parece muy importante y ella decía, hablaba de los hermanos Carmona y decía que uno murió. Y yo precisaba, no murió, sino lo mataron y lo mataron de una forma bastante siniestra y oscura. Y de ahí se sostiene la narrativa del hoy saliente gobernador Cabeza de Vaca, para poder generar esto alrededor de Américo Villarreal en términos de sus vínculos contra el crimen organizado, diciendo que este empresario que fue asesinado en Monterrey, pues había financiado gran parte de la campaña de Villarreal. Y luego Héctor de Mauleón publica una columna, un artículo, donde dice que en Estados Unidos incluso se le está investigando a Américo Villarreal, pero cuando le preguntan al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se niega rotundamente a aceptar lo que decía Héctor de Mauleón, porque dijo que era mentira que Estados Unidos, bueno, que era falso que Estados Unidos tuviera una investigación en torno a Américo Villarreal. Esto sumado a los 15 recursos de impugnación que interpuso el PAN en su momento, todos casi encaminados a esta narrativa del narcotráfico, del crimen organizado, de los nexos que tiene Américo Villarreal, como señalaba Guadalupe hace un momento, 14 fueron resueltos en sentido positivo para Morena, excepto uno, que fue lo que atrasó, digamos, la resolución del tribunal hasta 2 días, o sea, 48 horas, porque inició una nueva discusión dentro del tribunal, hasta lo que se dio a conocer entre ayer y hoy, que ya se le había dado esa victoria a Américo Villarreal. Sin embargo, creo que hay algo que está manchado en la llegada de Américo Villarreal y son la narrativa construida para hacerlo ver como alguien que tiene estos nexos con el crimen organizado por su pasado, como bien mencionaba hace un rato en la mesa, por sus vínculos familiares respecto al Estado y por otras cosas que han ido saliendo en torno a la campaña, que fue una campaña muy compleja porque estaban compitiendo con uno de los gobernadores más corruptos, y eso que México tiene y ha tenido demasiados gobernadores corruptos, que amasó una fortuna de hasta 900 millones inexplicablemente, con propiedades en Estados Unidos, pero creo que eso no es lo más peligroso, sino el control que ejerce sobre el Congreso, el control que tiene sobre las instituciones y cómo ha ido dejando o enquistando personajes importantes que van a tomar decisiones dentro del gobierno de Américo Villarreal si no logra quitarlos, porque además es que no sabemos cómo vaya a funcionar el nuevo Congreso y dónde esté la mayoría dentro del Congreso local, pero la otra conversación importante que es el sistema judicial, jueces, ya lo mencionaba sin embargo en una nota, cómo dejó más de 100, me parece que eran más de 100 notarios y notarías entregadas por completo a sus amistades. Entonces tiene un control muy grande dentro del Estado que no se va a ir cuando se vaya él, que sus tentáculos de poder los ha logrado extender durante todo su mandato y que todavía tiene el respaldo de su partido muy fuerte dentro de el estado de Tamaulipas, que va a encargarse de protegerlo y de salvarse su propio pellejo, incluyendo el del fiscal, donde hemos visto la participación de Santiago Nieto, ex encargado de la UIF,
diciendo que uno de los grandes personajes detrás de Cabeza de Vaca y que tendrá que ser de los primeros investigados será su fiscal, quien lo ha apoyado y que además ha sido de los principales articuladores en contra de Américo Villarreal para que se le investigue, y estas 8 o 9 creo que eran órdenes de aprehensión y de investigación en contra de él, que claramente demuestran que hay demasiado control institucional y judicial por parte de Cabeza de Vaca. No estoy en desacuerdo con lo que plantean ustedes, pero me regreso tantito a la inquietud que volvió a plantear Guadalupe Correa y que tiene que ver con todo este contexto que estamos analizando. Si observan ustedes cómo se han dado incluso los procesos internos en el caso de la elección de delegados de Morena, los que acudieron a la Convención Nacional de Morena, se van a dar cuenta que en la mayoría de los estados, la mayoría de los gobernadores fueron determinantes para la elección de estas personas que fueron a representar a Morena en esta Asamblea Nacional. Pero ahí hay un punto delicado que tiene que ver con algo que de manera sutil acaba de decir Guadalupe Correa. Estos gobernadores, como pudiera ser el caso de García Cabeza de Vaca que se va, o el caso de Américo Villarreal que acaba de llegar, hay un punto ahí de fragilidad que deja prácticamente indefendible en una situación de indefensión a la sociedad de los estados, porque no hay forma de remover a un gobernador al que se le investigue y se le compruebe que ha incurrido en conductas delictivas. Hay un problema en el diseño de la Constitución con respecto a la soberanía de los estados que tendría que analizarse muy detalladamente y resolverse de fondo para evitar que estas situaciones de cacicazgo, que puede ser de cacicazgo político, pero también de cacicazgo delictivo en muchas entidades del país, pueda prevalecer, porque aun cuando haya iniciativas en el Congreso Federal en donde se emplace a algunos gobernadores, como sucedió en un principio en el 2021 con Cabeza de Vaca, cuando el Congreso Federal decide quitarle el fuero para ponerlo a disposición de un juez federal, esto no sucede porque resulta que la Constitución establece que la última palabra la tienen los congresos estatales. Y eso sucede en la mayoría de los estados de la República. Entonces, mucha de la problemática que se enfrenta en los estados no se puede resolver de fondo, el mal no se puede extirpar de raíz porque no existe en este momento un mecanismo legal que permita, con una fundamentación jurídica y con una investigación muy bien documentada, remover a aquellos gobernadores que se han convertido en lesivos para sus estados. No anticiparía juicios sobre todos los señalamientos que se han hecho con respecto a Américo Villarreal, pero sí creo que existen suficientes indicios para que incluso, aun cuando llegue a tomar posesión el primer minuto del próximo sábado, 1 de octubre, debe quedar por allí abierta la opción de que la conducta, las relaciones y la actuación de Américo Villarreal también sea observada con detenimiento en razón de aquellas relaciones o actividades inconfesables que pudieran vulnerar el ejercicio de su función en detrimento de la gente de Tamaulipas. Creo que habría que regresarnos, habría que volver a replantear el asunto de los gobernadores y de la forma como los gobernadores se han convertido en prácticamente inamovibles, aun cuando su actuación resulte lesiva para la gente. Sí, Estefanía, adelante. Sí, coincido contigo, y parte de la conversación alrededor del caso de Cabeza de Vaca ha sido precisamente esa, lo que ya sabemos, y es un secreto a voces, o bueno, digamos, se ha mencionado siempre el control que tienen los gobiernos estatales sobre los congresos. Uno de los grandes ejemplos fue lo que sucedió con Jaime Bonilla en Baja California, donde compró por completo al Congreso para que pudiera votar algo que a todas luces era inconstitucional para extender su mandato, donde no hubo ningún tipo de contrapeso, ningún tipo de abstención por parte de incluso de la oposición, que terminó totalmente arrodillada frente al gobierno estatal, porque un gobernador se está jugando el presupuesto, el cariño, la seguridad, y puede destruir no solamente carreras políticas, sino la estabilidad de municipios. Entonces, claramente, muchos congresos no están dispuestos a jugárselas, y ahí creo que hay dos cosas. Uno, los mecanismos de participación ciudadana para remover este tipo de personajes. Creo que la revocación de mandato ahí juega un papel muy clave y que tendría que ser importante para remover gobernadores y gobernadoras en general
gobernaturas, y la otra es la impunidad con la que se mueven los congresos locales, donde hemos visto iniciativas absurdas darse a lo largo del tiempo en varios congresos locales que sí pasan, porque tienen una manera de funcionar distinta y siempre se termina atribuyendo a, bueno, así es la política local, así se mueven las cosas en tal estado, normalmente se hace política de esta manera en estos estados y resulta vulnerar a la ciudadanía y poner en estos espacios de cacicazgo a los gobernadores que duran 6 años, que no es menor, ¿no? Sí, mira, lo que plantea Estefanía tiene razón. Nada más voy a dar un dato que es muy ilustrativo de lo que acaba de comentar Estefanía y que tiene que ver con la preocupación de Guadalupe Correa. En el caso de Jalisco, por ejemplo, existe el ejercicio de la revocación de mandato. Para promoverlo se necesitan 180,000 firmas, más o menos, 180,000 ponle. Pero tiene dos pequeños candaditos que son prácticamente insuperables. Para que el gobernador de Jalisco pueda ser removido de su cargo, necesita votar una persona más de las que votaron para elegirlo en el 2018, es decir, un poco más de 1,300,000 votos, pero además con una segunda condición, que en la elección voten la misma cantidad de personas que votaron en la elección constitucional del 18, algo que resulta prácticamente imposible cuando no existe la suficiente convocatoria, la participación de los mismos candidatos, la enorme cantidad de candidatos que hay en una elección normal. Entonces, hay una serie de triquiñuelas, de trampas, de candados que los mismos congresos locales ponen para proteger y preservar en el poder a tipos que se vuelven caciques en 6 años y a veces hasta dejan sucesores. Guadalupe Correa, perdón, adelante. No, por supuesto, Pedro, y esto es una cuestión muy importante, pero el caso de Tamaulipas llega a ser un poco más complicado porque además de la cuestión nacional, de la cuestión local, de los cacicazgos a nivel estatal, podemos también hablar del papel que ha jugado Estados Unidos y de lo importante que es Tamaulipas como un estado estratégico que es rico en hidrocarburos y también que tiene entradas muy importantes a toda esta transición a las energías renovables. Creo que para Estados Unidos siempre ha sido muy conveniente tener un estado, en algún momento una frontera olvidada donde pasaba todo. Primero hablamos del tráfico de alcohol, del contrabando, de todo, y ahora pues de la droga, y bueno, todo este huachicoleo fiscal. Recordemos que en marzo de este año es arrestado y extraditado a los Estados Unidos el Huevo Treviño, pues líder del Cártel del Noreste, jefe de plaza de Nuevo Laredo. Hay muchos señalamientos con relación a la vinculación aparente, supuesta, de la gente vinculada a Américo Villarreal, aparentemente con el Cártel del Noreste. Lo que me llama la atención es y vuelvo a poner esto en la mesa, porque siempre en los procesos judiciales, las extradiciones, las investigaciones del Departamento de Justicia han sido utilizados para presionar al gobierno mexicano. Ha tenido Estados Unidos información con relación a los vínculos entre los políticos mexicanos y el crimen organizado, y esto le ha ayudado para avanzar sus agendas geoestratégicas y geopolíticas. Hablo de geoestrategia, hablo de lo importante que es el estado de Tamaulipas en el tema de recursos naturales. Ellos tienen al Huevo y ellos tienen a Carmona. ¿Qué es lo que van a saber ellos y cómo van a presionar al gobierno de México en un estado? Esto ya es especulativo, obviamente, pero este estado no se explica solo. Cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue elegido como gobernador, una gran campaña de medios, y al final Francisco Javier García Cabeza de Vaca le dio protección a las empresas que fueron algún día contratistas de Pemex y que avanzaban sus intereses para que la ronda, que nunca pasó, y que estaban operando en San Fernando, que estaban operando en la frontera chica, que son lugares estratégicos. No perdamos esto de vista. Tamaulipas no termina. Aquí no terminan los problemas y hay que estar muy, muy al pendiente. Creo que el tema de Estados Unidos es un tema fundamental. Francisco Javier García Cabeza de Vaca quería hacer una serie de Netflix, no sabemos quién la iba a pagar, supuestamente la iba a pagar él, pero también la información, este tipo de filtraciones que se hacían a través de la plataforma de Latinos y los intereses que tienen los allegados a Felipe Calderón. Entonces,
Francisco Javier García Cabeza de Vaca no ha terminado su tarea y no podemos olvidarlo. Se puede hasta ya haber ido a Dallas porque es ciudadano estadounidense y bueno, quién sabe dónde esté ahorita y qué es lo que vaya a pasar con él. Esto no se acaba hasta que se acabe. Él ya se tomó fotos en Estados Unidos porque decían, bueno, cuando pase a Estados Unidos lo van a vincular. No lo vincularon durante la era del desafuero y bueno, se fue a tomar fotografías con gente pues de importantes think tanks vinculados al Departamento de Estado y a otras instancias y otras agencias de seguridad en los Estados Unidos. Entonces él todavía tiene también relaciones con los estadounidenses. Vamos a ver qué sucede en los siguientes días, en los siguientes meses. Gracias. Estefanía, ¿algún comentario para cerrar este capítulo? Bueno, yo coincido y creo que las declaraciones de Cabeza de Vaca no han sido para nada mesuradas desde el día de ayer, sabiendo lo que se viene, y una es muy peligrosa, sabiendo sus vínculos también con Estados Unidos y el lugar en el que está en este momento, y es de persecución política por parte del gobierno federal. Las implicaciones que ha hecho al presidente de Morena, que hoy es el partido más importante de México y que tiene demasiados gobernadores acusándolo de lavado de dinero, entre muchas otras cosas, y se vienen más cosas en las que no sé si la información que vaya a sacar Cabeza de Vaca para salvarse el pellejo traiga información de otros servicios de inteligencia, de otros lugares también, para no especular, pero no se va a ir sin dar una pelea sucia a su manera, como sabe hacerlo, y vamos a estar escuchando pues, mucho balconeo por parte de él, que van a implicar nombres grandes para el gobierno federal y para el partido Morena y para actores políticos de gran calado, y eso está peligroso. Bueno, habría que recordar nada más que en el mes de mayo la Fiscalía General de la República obtuvo que un juez le obsequiara una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, a quien desde entonces se le acusaba de los delitos de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de defraudación fiscal. Y lo que decía hace un momento Guadalupe Correa es importante, igual complementa lo que dice Estefanía. Es muy probable que García Cabeza de Vaca ya esté en Estados Unidos o que antes de que se cumpla el último minuto del mes de septiembre esté en Estados Unidos. Y si en su momento, cuando se le hicieron señalamientos muy fuertes en México, directamente desde la Fiscalía General de la República, no hubo ningún indicio de que el gobierno estadounidense tuviese alguna inquietud para investigarle algunas de sus presuntas irregularidades o delitos o asociaciones delictuosas, no veríamos por qué ahora tendría que hacerlo, pero coincido plenamente con lo que dice Estefanía. El hombre sabe lo suficiente y sabe muchas cosas que si las pone en bandeja de plata al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos va a estar feliz para algunos de los propósitos que plantea Guadalupe. Cómo presionar no solamente al gobierno de Tamaulipas, sino al gobierno de la República en un clima que, como decía Estefanía Veloz, hay muchos gobernadores o muchos políticos de Morena que están señalados de relaciones inconfesables con expresiones de diferentes organizaciones del crimen organizado. Entonces el asunto no se va a resolver. No creo tampoco que lo vayan a detener el primer minuto del mes de octubre en cuanto pierda el fuero, porque seguramente no se va a poner a la mano para que eso suceda. Pero bueno, lo dejamos allí. Adelante, Estefanía. No, nada más quería abonar a lo que decías, querido Pedro, que creo que también, como estamos en vísperas de la elección del 2024 y Estados Unidos va a jugar un papel importante, seguramente también saldrán más cosas, es uno de los factores que se suma a todo lo que sucederá en el 24, Cabeza de Vaca sin duda, y lo que suceda alrededor de él, y ya estamos viendo cómo estar en la antesala de una elección tan importante va a traer personajes interesantes a la mesa. Bueno, pues si no les incomoda, compañeras, vamos a una breve pausa y regresamos con el segundo tema que me gustaría que nos lo presentara Guadalupe Correa. Vamos a la pausa aquí en Puntos y Comas. Tienes una cita a la cual no puedes faltar. De 12 a 1. La mejor selección de lo más importante del día. De 12 a 1. Noticias, reportajes y entrevistas. De 12 a 1. Lo mejor de la conferencia del presidente. De 12 a 1.
Acompáñanos de 12 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, en un noticiero con la información más importante de lo que pasa en México y el mundo. Con el prestigio de los periodistas, Café y Noticias y todos los espacios informativos de Sin embargo al aire, llega ahora De 12 a 1. con Perla Velázquez. Lunes a viernes. Bueno, pues buenas noches de nuevo. Ahorita es el segundo, la segunda parte de puntos y comas y vamos a hablar de un tema importante. No sé si tengamos tiempo para abordarlo todo porque es un tema muy complejo en el marco de la discusión sobre la militarización de la seguridad pública o en la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, que es el tema Ayotzinapa. Y bueno, finalmente las declaraciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y todo lo que esto implica. Esta fragmentación que se ve al interior de las instituciones mexicanas, al interior de la Fiscalía General de la República, el papel de la Fiscalía General de la República y la justicia en México. En realidad, el tema también de esta, que no sabemos lo que pasa con Alejandro Encinas y por qué esta aparente falta de comunicación entre Alejandro Encinas y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, o fue una cuestión de la Fiscalía. Quisiera que mis colegas me pudieran explicar un poco cómo ven este episodio gravísimo en la vida nacional, que yo creo que en este momento está planteando el punto más bajo, el punto más complicado de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que es muy popular, que en algunas encuestas se presenta incluso por encima del presidente de la India, Narendra Modi. Y bueno, a nivel interno ahorita hay muchos problemas y quisiera saber qué dice Estefanía, qué dice Pedro. Pedro, te doy la palabra para que empieces a desenmarañar este tema tan complicado que tiene que ver también con la justicia, con las víctimas, con los derechos humanos. Uh-huh. Te escuchamos perfectamente. Yo no escucho. Pero... Sí, ya estuvo. ¿Ahora sí ya me escuchan? Ahí está. Sí, ya. Bueno, pero es que la tecnología de repente no tiene palabra de honor y nos juega algunas trampitas. El asunto, yo lo planteaba de esta manera, muchas cosas de las que estamos viviendo no son de generación espontánea. A veces perdemos la perspectiva del tiempo. Como en muchos otros problemas que está enfrentando la actual administración, no es necesariamente que haya que echarle la culpa al pasado o a los personajes del pasado reciente o mediato, sino que hay cosas que tuvieron una secuela que tiene consecuencias en el momento actual. El asunto de Ayotzinapa tiene mucho que ver con la verdad histórica, pero también tiene que ver con el interés que muestra la actual administración de tratar de desenmarañar el fondo del asunto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Sí es cierto que hay un clima de aparente confusión con respecto a la profundidad o a los alcances que tendría el informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia. Pero también es cierto que hay datos, que hay puntos que no se habían tocado, que se habían pasado de largo y que los estamos viendo con mayor nitidez en este momento con base en este informe de la Comisión para la Verdad y también que coincide en algunos puntos con el informe del grupo de especialistas independientes que también hoy dio un informe con respecto a este pronunciamiento de la Comisión de la Verdad.
pero también hubo algo que me parece que va a tener una secuela de consecuencias importantes en el futuro inmediato. Algunas de las observaciones o de las puntualizaciones que hoy hizo el presidente de la República y que no había hecho con esa claridad en ocasiones anteriores. Él dice, por ejemplo, cuando me presentaron el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, di la instrucción de que se procediera. Yo no hice el informe, lo hizo la comisión encargada del caso y no se está excluyendo a nadie. Como también se menciona, todos los que aparecen en el documento y los anexos, pero sobre todo en el informe, y se da a conocer que tuvieron responsabilidad todos y van a ser requeridos por la Fiscalía. Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizaron a 20, cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Los otros 15 no sé, pero me imagino que incluyeron soldados. Pero ¿por qué meten a los 20? Pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército, si eran más, íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie. Dice, no, cero corrupción, cero impunidad. Es la primera vez que el presidente dice, quieren de alguna manera, no dice quién, no lo clarifica, no lo precisa, pero señala que había interés de confrontar a su gobierno directamente con el ejército. Para los usos y costumbres del presidente, que a veces en algún momento recuerdo que comentaban Álvaro y Alejandro, que el problema de la oposición es que más que tratar de escuchar y entender lo que el presidente dice o hacia dónde va el presidente, la oposición se esmera en descalificar y atacar lo que el presidente dice. Pero cuando el presidente habla, en este caso hoy en la mañana, de que había interés en tratar de generar una confrontación con el ejército, y luego, por ejemplo, dice cosas muy significativas, cuando habla, por ejemplo, de que lo que decía el informe del grupo interdisciplinario de expertos con respecto del actuar del general Alberto Cienfuegos Becerra. Cuando llegamos a entrevistar a algunos de sus integrantes, esto le pregunta a un reportero, dice, cuando entrevistamos a algunos de los integrantes de este grupo, decían ellos que era la Sedena y el general Cienfuegos quien impidió que se investigara en el cuartel del 26 Batallón. Pero el presidente dice también cosas muy interesantes hoy, como por ejemplo lo siguiente. Dice, sí, pero si a esas vamos, lo mismo de ahora, yo di la orden porque yo soy el responsable, o sea, la orden de que los 5 militares involucrados fueran detenidos o se presentaran para enfrentar la responsabilidad que se les atribuye. Pero dice algo muy importante. Dice, el ejército mexicano no es un ejército matón, es un ejército que surge de un movimiento revolucionario. Ya lo he dicho muchas veces, es un ejército que los errores que ha cometido se han originado por las órdenes que han recibido de autoridades civiles. Acabo de decir ahora que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Es una mención, no directa, pero muy clara, de que el presidente le está atribuyendo por encima del general Cienfuegos responsabilidades al expresidente Enrique Peña Nieto, cuando en otras ocasiones había sido elusivo con respecto a ese tipo de responsabilidades. Hoy el presidente dijo, acabo de decir ahora que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y es el jefe del general Cienfuegos y es el jefe de los otros militares que pudieran estar involucrados en el asunto de Ayotzinapa. Sí, creo que coincido en la mayor parte contigo, querido Pedro. Sin embargo, ya se antoja muy complicado llegar a quizá tener frente a la justicia al expresidente Enrique Peña Nieto cuando ni siquiera se ha podido llegar a Tomás Herón, cuando se ve endeble el caso de Murillo Karam, y creo que eso es lo más preocupante porque evidentemente queda poco tiempo para poder resolver de manera digna este caso, y aunque me parece muy responsable que se señale a quien era el jefe en ese momento, que era el presidente, parece que ya es una idea poco alcanzable llegar a ponerlo frente a la justicia por ese y por muchos otros casos. Yo quisiera hablar de 3 cosas
que me parecen relevantes. Una, la filtración de un informe que no estaba testado, que creo que desató demasiadas conversaciones, porque era un informe que traía detalles morbosos, demasiado espeluznantes, que terminaba revictimizando y que no hacía falta publicar ciertos detalles de este informe, a pesar de que quien lo publicó haya querido victimizarse en este proceso. Creo que ahí parece que, voy a citar lo que decía Pablo Ferri, periodista del País en su momento, cuando le preguntan, ¿habrías publicado tú este informe? Y dice, bueno, quizá yo no lo hubiera publicado sin hablar con la familia, sin hablar con los abogados y las abogadas y sin saber las implicaciones jurídicas que tendría. Y eso empezó a remover las aguas de lo que vendría después y de lo que estamos platicando hoy. Precisamente hoy el GEI dio una conferencia de prensa donde señala, a mi ver, algunas cosas importantes, entre muchas otras, en las que estuvo presente también Alejandro Encinas, donde primero reconoce y respalda el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, que era muy importante hacerlo porque se especulaba que no estaba de acuerdo. Hoy dejó claro que sí respalda este informe, que efectivamente, como decía Pedro hace un rato, traía información que el GEI no tenía. Por ejemplo, que no tenía conocimiento de que había personal de inteligencia infiltrado en la Normal, y que creo que también no había dicho que no sabían de las intercepciones telefónicas donde se sabe que se hablaba sobre terminar con la vida de los normalistas, como si se estuviera tomando decisiones sobre esto. Después, la pugna interna que existía y de la que ya se venía hablando hasta que terminamos dando cuenta de que se consolidó, y fue el problema o la pugna entre la Fiscalía y el Fiscal General de la República y Omar Gómez Trejo, que desembocó en su renuncia, evidentemente. La Fiscalía inició una investigación en contra de Omar Gómez Trejo y una denuncia contra el GEI. Incluso cuando Alejandro Encinas dice hoy expresamente, que creo que hoy ha sido un día muy movido, no solamente por el informe, por la conferencia del GEI, sino por todo lo que ha sucedido con la Fiscalía, cuando Encinas respalda por completo a Omar Gómez Trejo diciendo que su trabajo había sido excepcional y que no había por qué hacer ninguna investigación. Precisamente era uno de los personajes, me refiero a Omar Gómez Trejo, que le daba certeza al caso, que le daba esta seguridad hacia los padres de que se estaba llevando a cabo una buena investigación. Todo parecía desde el primer momento indicar, desde el primer momento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se iba a llegar a la verdad con dignidad, que los padres y las madres iban a salir, digamos, con esta satisfacción de justicia, que era lo que se tenía que hacer, porque creo que si algo ha sido emblemático de este gobierno y por algo que la izquierda luchó mucho tiempo, es por tres cosas: el reconocimiento de el actuar del ejército y del gobierno en la masacre del 68, la guerra sucia y las implicaciones que tuvo y la participación otra vez del ejército en la guerra sucia, y el reconocimiento de que fue el Estado en la desaparición de los 43 normalistas, y eso ya llevaba por buen puerto la investigación que se había dado. Después, el GEI denuncia a la Fiscalía por haber hecho lo que me lleva al siguiente punto con el que voy a cerrar: el entorpecimiento para llevar a Murillo Karam, a ponerle frente a Murillo Karam una investigación sólida, una carpeta de investigación sólida que desde el principio, desde su detención, parecía que no iba a poderse inculpar por tortura y por desaparición forzada, por el tema de la retroactividad y por lo que se habían tardado en aceptar como delito la desaparición forzada, entre otras cosas. En el caso de Murillo Karam se llevaron 2 audiencias a cabo, una en el juzgado 16º penal, donde por cierto la jueza declinó la competencia para conocer sobre el juicio y se lo turnó al juzgado segundo. Y ahí es donde tiene que ver con un juicio de amparo que se presentó el 21 de agosto, antes de que lo llevaran al Recurso Norte, lo vincularan a proceso, donde se dice que se violaban 4 artículos constitucionales, incluyendo lo que yo mencionaba hace un rato, el delito de tortura y desaparición forzada. Bueno, hoy sabemos que una juez concedió un amparo para analizar la audiencia, lo que le otorga no libertad definitiva, digamos, aunque sea un amparo definitivo, porque la Fiscalía todavía puede apelar la resolución para que vaya a un tribunal unitario, pero en ese sentido la jueza concedió un amparo para Murillo Karam, donde se tiene que revisar todo lo que se presentó en la audiencia, donde la defensa dijo que se le habían violado 4 artículos constitucionales. Entonces, entre los casos que se han caído de Odebrecht,
entre muchos otros, entre que han salido el senador de prisión, vinculado al caso de Brecht y muchas otras cosas que llevaba todo hacia Ricardo Anaya, parece que no tenemos a nadie en la cárcel y parece que la Fiscalía no ha hecho su trabajo ni nada, y pues ¿quién va a quedar en prisión? ¿Quién va a pagar por lo que ha pasado en el caso Ayotzinapa? Y me parece complicado y muchos otros casos que parecían iban a ser las personas que iban a terminar de consolidar esta lucha contra la corrupción y contra la injusticia, y hoy no hay nadie en la cárcel, y hoy las carpetas de investigación no están nada sólidas, y hoy tenemos un fiscal que parece ser inamovible. Exactamente. Yo creo que lo que dice Estefanía es muy, muy relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque nos plantea una situación muy compleja. Todo esto, esta investigación, esta buena voluntad del presidente, esta voluntad política para saber lo que pasó en un crimen de lesa humanidad, porque así se cataloga. Ya después podríamos hablar de que si fue el Estado, fue el gobierno, pero fue un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado. Y realmente en este momento nos encontramos en una encrucijada donde muchos, aquellos que apoyan al presidente en particular, hablan de la Fiscalía, pero también hay que cuestionarnos bien, como si leo bien lo que dice Estefanía, es muy importante. O sea, realmente parece no haber habido una buena comunicación entre la Comisión de la Verdad y el grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Por qué ellos esperaron hasta hoy para decir y confirmar el papel de vigilancia, filtración y conocimiento en tiempo real del Ejército en los sucesos de Iguala? Aparentemente, según lo que encontraron a partir del CISEN, a partir de llamadas telefónicas, ellos vinculan a miembros del Ejército con la delincuencia organizada. Esto es fundamental, esto es terrible, esto es escalofriante en un momento en el cual se plantea seguir adelante con el tema de la Guardia Nacional bajo el manto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuando tenemos estas preguntas, cuando tenemos esta aparente vinculación, cuando presenta Encinas su documento y minimiza, porque yo lo vi así, minimizado el papel de las Fuerzas Armadas, reconociendo la verdad histórica, extendiéndola, reconociendo la participación de otras instancias, quizás incluyendo las Fuerzas Armadas, y además de todo, obviamente, aquí el centro fue el ex procurador general de la República, Murillo Caram. Pero esto no se dijo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué surge esta tensión? Simplemente por Gertz Manero, por la Fiscalía General de la República, o aquí ya nos estamos arreglando, ¿no? Ya el presidente dice, no, pues ahora sí vamos a avanzar para una investigación. Yo creo que esto nos plantea preguntas impresionantes con relación a una decisión que aún todavía hay tiempo para echarla para atrás y pensarla mejor. Pensar en una estrategia para, a la par de mantener la Guardia Nacional en un momento de emergencia, generar una fuerza policial que pueda servir de contrapeso a las Fuerzas Armadas. Creo que aquí está, en esta investigación podríamos tomar, independientemente de hacerlo claro, de procurarse justicia, de que no quede nadie liberado, ¿verdad? Porque creo que la investigación, todavía esto no ha terminado. La investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes es una investigación, y de todos modos se tiene que cotejar la evidencia con la evidencia y con los testimonios de los miembros de las Fuerzas Armadas, de quienes estuvieron en el campo militar en el estado de Guerrero. Entonces, esto es un episodio fundamental. Yo creo que no estamos ya en el momento de decir, fue el fiscal, fue Gertz Manero. Fueron muchas partes que podríamos juzgar su participación, incluyendo la Comisión de la Verdad, que no se comunicó con el grupo interdisciplinario de expertos independientes. ¿Y cuáles son las agendas también de cada uno de los actores, incluyendo el presidente de la República? Creo que tenemos ya una investigación
que nos prepara para continuar un proceso judicial. Y espero que no se quede esto en que, bueno, la Fiscalía ya decide liberar los procesos. Creo que el presidente, si es que está consciente de esto, y bueno, a mí sí me preocupa un poco lo que dice Pedro, ¿no? Él está poniendo toda la atención para que la gente desvíe su atención y culpe al expresidente, olvidando de todo el contexto. ¿Qué implicaría que las Fuerzas Armadas estuvieran vinculados con los Guerreros Unidos y hubieran fraguado este secuestro y la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa? Bueno, lo que yo me recapitulo al punto de partida de lo que de alguna manera Estefanía y Guadalupe han expresado. La primera pregunta que tenemos que hacernos en este momento, cuando estamos frente a esta situación, es si al frente de la Fiscalía General de la República está la persona adecuada para llevar adelante un proceso de investigación y de documentación de carpetas de investigación que verdaderamente desemboquen en la judicialización de los casos de cada uno de los presuntos responsables. Pero dentro de todo este escenario, tomando incluso como referencia lo que decía Guadalupe de que no hubiese la comunicación adecuada entre la comisión que formó la Secretaría de Gobernación y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, creo que han surgido elementos que es muy importante ponderar y tomar como punto de referencia para exigir que se profundice en el trabajo de investigación y en la integración y consolidación de las carpetas y judicializarlas. Porque, por ejemplo, el ejército sabía en tiempo real lo que sucedía la noche de Iguala, porque durante la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa intervinieron comunicaciones telefónicas a Guerreros Unidos, llamadas en las que se hablaba de los normalistas y de dónde había que mandar a los jóvenes. Esto lo dijo el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Pero también hay otros datos que coinciden con el informe de la comisión cuando habla, por ejemplo, de que tuvieron acceso a alguna información que no estaba abierta porque la Sedena accedió a abrir sus archivos por orden del presidente de la República. Y al abrir esos archivos, se encontraron comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos que muestran la relación que existía entre el grupo criminal con militares, en concreto con el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández, e incluso con personal de la Marina que aún no es investigado. Es decir, tanto el reporte de los expertos independientes como el reporte que hace la Comisión de Gobernación son puntos de partida para que la Fiscalía deba y profundice las investigaciones e integre adecuadamente las carpetas de investigación. La pregunta es, ¿está realmente al frente de la Fiscalía la persona apropiada para llevar a cabo esta tarea? Esta tarea que incluso Guadalupe Correa y Estefanía podría servir como un punto de partida y un precedente jurídico de justicia muy sólido para que esta administración demuestre que en este gobierno se va a sancionar a todos aquellos que sean responsables, sin importar si son civiles o son militares. Pero para eso se requiere un trabajo profesional, serio y yo diría honrado, honesto y valiente. Sí, yo quería decir que dentro de lo que tú mencionas hay algo importante, pero creo que es lo que está en juego. El presidente Andrés Manuel lo que tiene es la calidad moral y el respaldo todavía de los familiares, porque se sabe que tiene voluntad política para investigar este caso y porque desde el día 1, como tú mencionabas hace un rato, pidió que se abrieran estos expedientes, y que fuera transparente, que se integraran todas estas comisiones, pero lo que ha sucedido en los últimos días, incluyendo y creo que principalmente lo que es el gran problema en México, que es la impunidad, con 99% de impunidad de cosas que se pueden investigar pero que no terminan en sentencias mucho menos justas, podrían manchar esta confianza que existe en el presidente. Y lo único que puede darle certeza a la verdad que se trata de construir junto con los familiares es que sea validado por las propias familias.
Si se hace un proceso que no esté validado por las familias, entonces no habría servido de nada, porque son las familias quienes tienen que aceptar lo que está frente a ellas. Y si no está validado porque no hay confianza, entonces creo que es un problema mucho más grande y va a ser un problema mucho más grande que trastoca los valores de la presidencia y del gobierno y de la Cuarta Transformación en su consolidación. Por eso me preocupa que precisamente la pregunta que tú te estabas haciendo hace un rato, ¿tenemos a la persona adecuada investigando? Yo creo que desde que salió el senador Ovalle de la prisión, nos dimos cuenta que no. Creo que desde que no pudieron vincular a proceso a una de las personas implicadas en una estafa tan grande como fue el caso de Brecht, entre muchos otros, pues nos dimos cuenta que no, y que claramente no está a la altura de lo que se está investigando y que daña no solamente a la Fiscalía y el sistema de justicia, sino, como mencionaba hace un rato, la misma construcción de la Cuarta Transformación que tiene de frente llegar a resolver este problema. Sí, bueno, yo creo que nos vamos a despedir. Simplemente quiero hacer un pequeñísimo comentario con respecto al fiscal general de la República y a otros fiscales en México, como el caso de Irving Barrios Mojica, que se va a quedar en el estado todavía otros años y va a ser el encargado de impartir justicia, en un estado donde se fabrican culpables. En el caso del señor Gertz Manero, yo creo que por honor, yo creo que tendría la responsabilidad de renunciar. Y si no es así, yo creo que tendríamos que cambiar esta figura. Creo que la fiscalía que sirva como lo quisieron hacer las organizaciones de la sociedad civil, plantea pues grandes retos. ¿Por qué estas fiscalías no están sirviendo? O sea, porque se puede decir que una fiscalía va a responder a los intereses de la sociedad civil y va a ser independiente y va a ser autónoma. Sí, va a ser autónoma, pero va a ser autónoma de la sociedad o va a ser vinculada al cacique que ya dejó el gobierno. Creo que tenemos que es necesario plantear una nueva reforma al aparato judicial, y tiene que empezar con el papel de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías en general. Bueno, pues creo que se nos acabó el tiempo. Fue un placer estar con Pedro, con Estefanía de nuevo, y los esperamos el próximo jueves. Es un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Estefanía. Gracias, por aquí nos veremos. Adiós. Hasta